Estamos meditando entonces en los desafíos que nos rodean como creyentes, como iglesia, y los estamos poniendo en confrontación con la palabra de Dios, enfatizando siempre la importancia de el escrito está y de que frente a cualquier situación que se nos presente, siempre podamos decir esa frase que Jesús nos enseñó: escrito está, y que nunca nos apartemos de esa palabra. Cerrando, digamos, estos desafíos modernos, en esta tarde vamos a hablar acerca de uno de esos temas que nos ha venido ocupando, y es el adormecimiento de la iglesia. El adormecimiento de la iglesia. El adormecimiento, no es para que se despierten. No estamos hablando, cuando decimos esto, y vale la pena ya que estamos cerrando estos temas, reiterarlo, no estamos hablando de, porque seguramente a la mente de algunos viene la idea de que adormecimiento significa que estamos muy estáticos, o que cantamos muy pasito, o que, no sé, que como algunos dicen, no, es que allá en esa iglesia como que el espíritu no se mueve porque no hay show, gritos o algo así. No es a ese tipo de adormecimientos. Incluso la imagen que hemos estado utilizando todo este año para hablar de esta problemática o de este desafío, presenta la idea de una iglesia dinámica en términos de acciones, ¿no? Digamos, de liturgia. Pero el adormecimiento de la iglesia se evidencia de diferentes formas, y a veces es lo que nosotros menos pensamos, pero que la Biblia nos permite analizar como un desafío, como una problemática, como un peligro al que nos tenemos que enfrentar. Y hemos visto a lo largo de estos meses diferentes formas o evidencias de adormecimiento. En esta tarde vamos a hablar acerca de una iglesia irrelevante. Esa es una forma de adormecimiento, una iglesia irrelevante. Yo no sé qué viene a su mente cuando escucha ese adjetivo, irrelevante, pero básicamente estamos hablando de cuando la iglesia no cumple la función que le fue encomendada en el lugar a donde fue enviada, ¿sí? Cuando no se cumple. La iglesia, encontramos en el Nuevo Testamento y en palabras de Jesús diferentes formas de presentación de la tarea que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la Gran Comisión, miramos que en cada una de las manifestaciones de Jesús resucitado, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, se presenta la Gran Comisión en términos distintos. Se habla de evangelizar, se habla de discipular, se habla de ser testigos, se habla de predicar el evangelio de perdón y reconciliación. Es decir, hay diferentes formas de presentar la tarea, y podríamos mirar muchos textos que nos hablan de lo que tiene que hacer la iglesia, pero yo encuentro que hay una frase que resume todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer se resume en una frase muy cortica, cuando Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, punto. Cuando dice ustedes son la luz del mundo, ¿qué está diciendo del mundo? Que está en oscuridad, ¿cierto? Que está en tinieblas. Y cuando dice ustedes, iglesia, se lo dijo a los discípulos, son la luz, ¿qué está diciendo? Que la iglesia tiene que romper la oscuridad, porque para eso es la luz. Cuando la iglesia deja de romper la oscuridad, cuando la iglesia deja de interpelar a la sociedad en donde está moviéndose, deja de ser relevante para ese mundo en tinieblas, deja de alumbrar, eso es una iglesia irrelevante, independientemente de todas las actividades que pueda hacer, porque la iglesia se puede dedicar a muchas cosas. La iglesia se puede confundir con una ONG, se puede convertir o confundir con entretenimiento, digamos, se puede entretener. Uno piensa que de pronto una iglesia que es supremamente multitudinaria
es una iglesia relevante porque va muchísima gente, o todo el mundo sabe cómo se llama esa iglesia o dónde queda porque es que allá va mucha gente, ¿no? Y miren lo curioso, hay algunos personajes que les encanta echarle el ojo a esas iglesias. ¿Cuáles son esos personajes? Los políticos, sí señor, claro. Y es impresionante ver la cantidad de políticos que se convierten al evangelio, pero qué casualidad, se convierten en iglesias grandes. No vemos convertidos políticos en iglesias pequeñitas por ahí de garaje. ¿Por qué será? ¿Ustedes se han preguntado? Porque en esas no hay votos. Así que esas conversiones, entre comillas, se ven muy fácilmente en esas iglesias donde después de convertidos pueden pasar por el púlpito, recibir la bendición, recibir los aplausos, pero añadido recibir los votos. Entonces uno puede ser engañado con respecto a la relevancia de una iglesia cuando se manifiesta en esos términos, digámoslo así, numéricos y llamativos a los ojos humanos. ¿Qué es entonces? ¿Cómo sería la relevancia? ¿En qué consiste la relevancia de la iglesia? Y precisamente tiene que ver con cumplir esa función de la que estamos hablando. Y seguramente podríamos echar mano de muchos pasajes de las escrituras del Nuevo Testamento, particularmente de las cartas de Pablo, de los evangelios, para hablar acerca de lo que es una iglesia relevante. Pero vamos a mirar algo que de pronto no es lo primero que vendría a nuestra mente. Vamos a mirar las 7 iglesias de Apocalipsis. Seguramente todos hemos leído algo de este mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que como lo vemos en este gráfico, son iglesias en ciudades que aparecen en Asia Menor, en un sector relativamente muy reducido, muy corto, muy pequeño. Aparecen estos 7 nombres de estas 7 iglesias: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso, la Odisea. Y es los nombres de las iglesias que se refieren aquí en este mensaje a las 7 iglesias. Recordemos, para poder entrar en ese tema y analizar qué tiene que ver esto con la relevancia de la iglesia, recordemos en primer lugar, antes de mirar el libro o el texto, qué es Apocalipsis. Porque si hay algo que debemos tener mucho cuidado cada vez que nos acercamos a la Biblia, es saber qué tipo de literatura es, para que no la interpretemos al revés. Si usted está leyendo una poesía, es una poesía, así que no intente buscar ciencia en la poesía como Salmos. Si está leyendo un relato, entienda que se está relatando algo. Si usted está leyendo un argumento, entonces trate de analizar la lógica del argumento. Pero si está leyendo Apocalipsis, debe entender que hay una literatura muy particular que se conoce como apocalíptica. Y que en el Nuevo Testamento este libro es el único que tiene ese tipo de literatura apocalíptica. También encontramos algunos libros en el Antiguo Testamento con carácter apocalíptico, pero en el Nuevo Testamento este es el único libro. Y el hecho de que sea literatura apocalíptica le dice a uno: tenga cuidado con lo que va a entender o a interpretar, porque la apocalíptica es una literatura que encierra misterios, que dice cosas detrás de la literalidad de las cosas. La palabra apocalipsis significa revelación. En algunas Biblias inclusive aparece el título no apocalipsis, sino revelación. Y la palabra revelación tiene que ver, o la palabra implica como correr un velo para ver algo que está escondido detrás del velo. Entonces es como develar algo, ¿cierto? Quitar el velo. Así que uno tiene que pensar en qué significan las cosas detrás de ese velo. Y por supuesto allí nos entramos en una problemática, y es las diferentes formas de interpretación que existen. Entonces, antes de mirar
la porción que vamos a analizar, empecemos por ejemplo, estamos hablando de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí es donde están estos mensajes a las 7 iglesias, 2 y 3 de Apocalipsis. Y esta porción comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, esa es la primera a la que le habla. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Una frase muy corta que se usa para cada una de las 7 iglesias, pero que ya contiene una palabra que puede generar una interpretación equivocada. ¿Cómo así al ángel de la iglesia de Éfeso? Y al ángel de la iglesia de Pérgamo y al ángel de la iglesia de Tiatira, porque a todos les manda mensaje al ángel. Recuerden ustedes que este mensaje o esta revelación la recibe el apóstol Juan cuando estaba exiliado por allá en una isla y en Patmos, y allí el Señor se le aparece y le entrega esta revelación llena de simbologías, de visiones. Él tiene una visión, incluso dice que fue llevado en el espíritu al cielo y recibió esta revelación. Y estando allí, entonces el Señor Jesús le dice esto: escribe al ángel. Y cualquiera pensaría al leer esto entonces que en cada iglesia hay un angelito de la guarda, un angelito que está protegiendo, ¿no? Y ya empezamos porque tenemos la idea de ángel en el sentido alado, pues, y celestial. Pero la palabra ángel que nosotros tenemos aquí en la Biblia es una, digámoslo así, una transliteración del término griego. Pero la traducción de ángel es la palabra mensajero. Ángel significa mensajero. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Hay mensajeros que vienen del cielo directamente, esos son los que tienen alitas y que son espirituales, los ángeles espirituales. Pero hay ángeles también humanos, porque son mensajeros, ¿cierto? Inclusive hay ángeles de Satanás también. Entonces simplemente significa un mensajero. Y entonces, ¿qué significa? Que en cada una de estas iglesias hay un ángel, un mensajero. ¿Quién será el mensajero de cada iglesia? ¿Quién creen? ¿Cómo? Ok, el mensajero, el que entrega el mensaje, por así decirlo, el anciano, el obispo, el pastor, llámese como se llame, pero es el encargado de traer el mensaje a la iglesia, pero son seres humanos. Así que lo que está diciendo, lo que está enviando el Señor es un mensaje a cada uno de los líderes o pastores de estas 7 iglesias. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que podamos ver que digamos, la exhortación o el mensaje que está enviando es a seres humanos. Y entonces tenemos seres humanos de iglesias literales, de iglesias en Asia Menor, que es el punto de partida que tenemos que tener. Pero eso combinado con que es apocalíptica, pues nos mete en ciertos líos para interpretar. Déjenme entonces, antes de leer, aclarar algunas cosas. La primera: el número 7 es un número de carácter simbólico. De hecho, los números en Apocalipsis tienen carácter simbólico. No podemos interpretar de forma absolutamente literal los números, porque eso se conoce como numerología, es decir, ¿qué significan los números? Si usted ha leído el libro de Apocalipsis, se habrá dado cuenta que todo es día 7. Recuerden qué 7 tenemos en Apocalipsis. 7. ¿7 qué? En Apocalipsis. 7 iglesias, 7 candelabros, 7 copas, 7 sellos, 7 espíritus, 7 trompetas, ángeles. Bueno, tenemos todo día 7. Así que detrás de ese número, aplicado a cada uno de esos conceptos, se está dando un mensaje. Y el 7 está relacionado al transcurso de la Biblia, inclusive desde la misma creación, cuando vemos que Dios creó todo en 6 días y el séptimo descansó. Es decir, que la semana de la creación de Dios también era el 7. Ese 7 está relacionado con algo pleno, completo. El 7 implica
plenitud de algo. De tal forma que cuando encontramos ese número, no necesariamente está dividiendo, sino más bien está hablando de algo completo. Por ejemplo, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, uno dice al fin que el Espíritu de Dios, ¿cuántos son? Bueno, ese 7 habla de la plenitud del Espíritu de Dios. Y asimismo viene hablando de cada una de estas copas de la ira o sellos, todo esto que se van, digamos, destapando o desglosando de una forma misteriosa, pero que implican plenitud. Por ejemplo, plenitud de la ira de Dios, plenitud del castigo de Dios, plenitud de la presencia de Dios, plenitud de la presencia del Espíritu Santo y así sucesivamente. De tal forma que a pesar de que tenemos 7 iglesias con nombre, identificadas, lugares en el mapa, ese mensaje a las 7 iglesias puede estar refiriéndose también al mensaje a la iglesia de Jesucristo en su plenitud. De hecho, quiero mencionar en segundo lugar que existen varias interpretaciones con respecto a este mensaje. Precisamente por tratarse de apocalíptica, hay diferentes interpretaciones. Algunos hablan de las 7 iglesias como 7 etapas de la iglesia en la historia del cristianismo, por ejemplo. Es una forma de verlo algunos. Otros se refieren, dicen que es un mensaje exclusivamente para las iglesias de ese momento que estaban sufriendo persecución y entonces se les mandó un mensaje escondido. Y podemos encontrar diversidad de interpretaciones, que cada iglesia tiene un pedacito de Pérgamo, un pedacito de Tiatira, un pedacito de cada una de estas iglesias, o sea, muchas interpretaciones. Y yo no quiero entrar en esas interpretaciones porque en primer lugar no puedo pretender que yo tengo la interpretación o que nosotros tenemos la interpretación, pero en segundo lugar porque no es lo que nos interesa en este momento. Yo quiero llamar la atención al tema que nos está ocupando, que es una iglesia irrelevante. En tercer lugar, la iglesia de Jesucristo es una sola. ¿Sí? Cuando miramos la totalidad de la revelación del Nuevo Testamento, existe una iglesia. Dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no dice de las iglesias. Así que la iglesia de Jesucristo es una. En la revelación del mismo Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero, el matrimonio, las bodas del Señor será con su iglesia, no con sus iglesias. Hay solo una iglesia, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Así que la iglesia verdadera, ¿cuál es? ¿Será como rezaba alguno de los decretos papales la Iglesia Católica, que en algún momento decía que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica? ¿Será la Iglesia Protestante que descubrió la verdad por allá en el siglo XVI y entonces esa es la Iglesia verdadera? ¿Será la Iglesia Anabautista? ¿La Iglesia Bautista? ¿La Luterana? ¿Cuál será la Iglesia verdadera? Los redimidos por su sacrificio, ¿ok? ¿Y dónde están? ¿Dónde se congregan? Pues se congregan en cualquier lugar. Es decir, la iglesia de Jesucristo está compuesta por seres humanos que han creído el evangelio de Jesucristo, que han seguido el evangelio de Jesucristo y que están regados no solamente por todo el planeta, donde quiera que se predique el evangelio del reino, sino también están regados por toda la historia de la humanidad. Así que presumir cualquier iglesia que agota o que tiene la plenitud de la iglesia de Dios o la verdadera iglesia es una gran equivocación. Solo hay una iglesia de Jesucristo y como lo hemos dicho muchas veces, seguramente al llegar a ese momento de las bodas del Cordero, donde usted y yo esperamos estar, nos vayamos a encontrar alguna sorpresita y de pronto alguien levantará la cabeza y dirá: ¿y usted está aquí? ¿Usted qué hacía aquí? Y el otro le dirá: yo también pensé que usted no iba a estar aquí. Porque a veces por las diferencias doctrinales entonces llegamos a veces a satanizar o a condenar a alguien, así como sucedía entre judíos y samaritanos, por ejemplo, o judíos y gentiles en la iglesia primitiva. Puede que hayan sorpresas, pero la iglesia de Jesucristo es una sola, así que cuando hablamos de este mensaje a las 7 iglesias, tengamos en cuenta
que el mensaje viene dirigido a la iglesia en pleno de Jesucristo. Por otro lado, y ya entrando en el texto de las 7 iglesias, tengamos en cuenta estas 3 cositas. Primero, no todas estas iglesias, de las 7 que vamos a mencionar, no todas tienen alguna virtud. Si usted ha leído el mensaje de las 7 iglesias, se dará cuenta que el mensaje incluye exaltar lo bueno que tienen y criticar lo malo que tienen. No sé si lo han mirado así. Se exalta, usted tiene esto bueno, pero tiene esto malo. A cada una se le dice. Pero no todas tienen alguna virtud. Hay una iglesia que no tiene nada bueno, y es la iglesia de la Odisea. De esa iglesia, si usted lee lo que dice, no, el Señor no encontró nada que exaltarle. En la carta o en el mensaje a esta iglesia, todo es negativo. Pero por otro lado, no todas estas iglesias tienen algo de qué arrepentirse. Es decir, el mensaje a los ángeles o a los mensajeros de cada iglesia se les dice, bueno, esto es lo malo, así que arrepiéntanse, cambien eso malo. Pero hay 2 iglesias a las que no les dice nada malo, o sea, no tienen nada de qué arrepentirse. Se repite mucho el verbo arrepiéntete, ¿no? Pero a estas 2 iglesias que son Filadelfia y Esmirna, Filadelfia y Esmirna no tienen nada malo, no se les dice nada malo, ¿no? Seguramente son 2 nombres que cualquier iglesia le gustaría ponerle ese nombre a su iglesia, porque uno quisiera ser así, ¿no? Que cuando el Señor le mande un mensaje no le diga nada malo. Quisiéramos ser como esa iglesia, Filadelfia o Esmirna. Pues yo no he escuchado ninguna iglesia que llame Pérgamo, Teatira, pero Filadelfia y Esmirna sí las he conocido en diferentes denominaciones. Pero recordemos que estamos hablando de la plenitud de la iglesia, así que no hagamos muchas cuentas en ese sentido. Y en tercer lugar, solo hay algo, una cosa en común en los 7 mensajes. Es decir, no todas tienen algo bueno, no todas tienen algo malo, pero hay algo que sí está en todas. Dejémoslo ahí y vamos a mirar un mensaje y vamos a ver qué es lo que tienen en común, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que tienen en común. De pronto sí hay otras cositas que tengan en común, pero yo voy a enfatizar esta. Vamos ahora sí a la iglesia que vamos a llamar la atención. Vamos a utilizar la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? El mensaje a la iglesia de Pérgamo que se encuentra en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Centrémonos en este mensaje y veámoslo aquí en la pantalla, que dice así. Vamos a verlo por partes. Dice Jesús: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a analizar primero esta parte porque es la parte buena. Aquí está la parte buena. ¿Qué tiene de bueno este mensaje acá? Es decir, aquí se está exaltando la virtud de esa iglesia, lo bueno que tiene esta iglesia. ¿Y qué es? Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero ¿por qué es tan espectacular, tan llamativo, que esta iglesia mantenga su fe? Que entre otras cosas recuerden que fe y fidelidad es lo mismo. Es decir, una iglesia fiel y retiene el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es tan espectacular? Porque mora esa iglesia donde mora Satanás. Es decir, que tiene una competencia muy fuerte y una persecución muy fuerte, y tal vez se evidencia cuando dice que no has negado mi fe, puesto que una de las cosas que sucedía con la iglesia primitiva en estos tiempos era que se les ejecutaba a menos que negaran su fe. Una vez que los atrapaban, los tenían amenazados, encarcelados, se les invitaba a negar su fe y se salvaban. Pero ellos se mantenían en su fe, no negaban su fe en Jesucristo,
y eso les llevaba a la muerte, como pasó con Antipas, mi testigo fiel. Por eso dice mi testigo fiel, fiel hasta la muerte fue Antipas, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás otra vez. Entonces aquí vemos una realidad de la iglesia representada en Pérgamo, digámoslo así, pero es una realidad, porque yo preguntaría, ¿será, hermanos, que aquí se nos está revelando que esa ciudad de Pérgamo es la casa del diablo? ¿Será eso lo que quiere decir Juan o lo que quiere decir Jesús a través de Juan? Que Pérgamo tenía una casa, el diablo tenía una casa en Pérgamo, ¿será eso? ¿Por qué se dice donde mora Satanás? ¿Dónde mora Satanás? Jesús dijo, el príncipe de este mundo llamó a Satanás, el príncipe de este mundo. De tal forma que donde mora Satanás es en el mundo. El mundo está gobernado por Satanás. Por eso es que en los mensajes que encontramos por parte de los escritores como Pablo, como Juan, como Santiago, se utiliza el término mundo para referirse al sistema de maldad. No siempre se utiliza en el sentido para referirse a la gente, ¿no? El mundo se refiere cuando, por ejemplo, dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que amó Dios? A las personas. Entonces la palabra mundo se utiliza para referirse a las personas. Pero cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿a qué se refiere? Al sistema de maldad. Entonces la palabra mundo se puede utilizar en dos sentidos, por lo menos, porque también se puede utilizar para referirse al planeta. Entonces, el mundo en el sentido del pecado, de las tinieblas, de la maldad que gobierna, el sistema de maldad que hay en el mundo, es lo que evidencia el gobierno y la presencia de Satanás aquí. Así que no es una ciudad en donde estaba esta iglesia, Pérgamo. Pérgamo representa precisamente que la iglesia se mueve en un lugar donde mora o donde vive, habita el diablo. Pero esta iglesia es una representación de la iglesia que se mantiene fiel a su nombre, que se mantiene reteniendo el nombre de Jesucristo a pesar de toda la presión externa de un mundo en tinieblas. Es una iglesia que ilumina, aunque ese iluminar implique muerte, como el caso de Antipas, mi testigo fiel. Esto nos permite decir que una iglesia relevante es aquella que mantiene su fidelidad, pero confronta al mundo en tinieblas. Es decir, que se mueve, mora o vive, dice, yo sé, yo conozco tus obras y dónde moras. Noten bien el verbo morar, ¿no? ¿Dónde mora Pérgamo? Es decir, la misma casa dice donde mora o donde está el trono de Satanás. Al final dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que la iglesia mora en el mismo lugar donde mora Satanás. Y eso implica ser relevante para este mundo, romper las tinieblas, pero manteniéndose fiel. Y eso es lo que está exaltando de esta iglesia, que mantiene su fidelidad. ¿Podría la iglesia de pronto, teniendo en cuenta que este es un mundo en tinieblas, y de hecho ha sucedido en la historia del cristianismo, que en algunos casos iglesias o personas, para mantenerse, digamos, protegidas de la maldad que hay en el mundo, pues se aíslan, ¿no? Hay personas o iglesias que se han aislado para evitar ser contaminados. Incluso nosotros, anabautistas, tenemos ciertas colonias de Amish y de personas que se alejan para no ser contaminadas por el mundo. Hay sectas que también han buscado apartarse y se han llevado gente para montañas y para desiertos y para lugares para mantenerse protegidos. Eso no es relevante.
La iglesia no fue enviada para aislarse, para meterse en una casita de cristal donde nadie la toque. Puede ser también que la iglesia no ande aislándose, pero que la iglesia se dedique a congregarse en un templo, y esa es toda la tarea que hay que hacer: ir al templo, a orar, a cantar y a hacer una liturgia para servir al Señor. Y eso también es una forma de aislamiento. De la puerta para afuera se acaba la relevancia, donde precisamente cuando estamos reunidos nos encontramos con personas que creemos lo mismo, que confesamos lo mismo, que creemos en Dios, y resulta fácil la predicación. Pero el problema es de la puerta para afuera, donde mora Satanás. Y tal vez Antipas representa a la persona que está dispuesta a perder cualquier cosa con tal de mantener su fe donde quiera que esté, donde mora Satanás. Una iglesia relevante mantiene su fidelidad, pero confronta al mundo, no se encierra. Luego nos encontramos con la parte negativa, el pero que se dice a cada una de estas iglesias, a la mayoría. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Okay? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Usted dirá, ¿y quién es Balaam? Dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿quién es yo? Jesús, aborrezco. Menos mal que son pocas cosas, ¿no? ¿Qué tal que fueran muchas las cosas que tuviera contra esa iglesia? Solamente que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, también a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, dice Jesús. Y bueno, aquí es donde seguramente, si tuviéramos el tiempo, las preguntas serían: ¿y quién era Balaam? ¿Quién era Balac? ¿Quién eran los nicolaitas? Y si quieren saber todo eso, investiguen. ¿Sí? Vayan a un comentario, o si quieren en internet, seguramente encontrarán respuesta a todas esas cosas, o interpretaciones por lo menos, ¿cierto? Lo cierto y lo que nos interesa aquí es que esta iglesia, a pesar de que retenía el nombre de Cristo y era fiel, también mantenía al interior de la iglesia ciertas doctrinas contrarias a la fe. Balaam, nicolaitas, prácticas inclusive, tal vez de toda esa lista lo único que entendemos es fornicación, pero igual todo eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Incluso esa expresión me parece muy fuerte a la final, porque dice Jesús: yo aborrezco esa doctrina de los nicolaitas. Tal vez podríamos investigar en qué consiste, pero la pregunta más bien es: ¿y hoy qué aborrece el Señor? ¿En qué forma la iglesia a veces practica y mantiene al interior suyo doctrinas aborrecibles por Jesucristo? ¿Y por qué sucede? Sucede porque cuando la iglesia se desempeña en un mundo en tinieblas, en un mundo donde mora Satanás, a veces por el deseo de ser relevante o de ser aceptada, de conseguir gente, de poder vender, de mantenerse fuerte, entonces le permite entrar a ciertas cosas para no escandalizar, para no sacar corriendo la gente. Cuando en la época de Constantino abrazó la fe cristiana, ordenó que todo el imperio romano fuera cristiano. Y todo el mundo se volvió cristiano, pero como no era
sincera la conversión, pues la gente empezó a combinar la fe cristiana con las costumbres paganas. Y entonces se mezcló la iglesia, paganismo y fe cristiana. Y entonces se mantenía la predicación del evangelio, la predicación de una palabra, pero combinado con doctrinas aborrecibles por Dios. Entonces la pregunta no es tanto quiénes son los nicolaitas o estas doctrinas de entonces, sino cuáles son las de hoy que están penetrando en la iglesia y que están convirtiendo la iglesia, aunque predique a Jesucristo, en una iglesia que combina doctrinas aborrecibles. Podríamos mencionar, no sé, doctrina de la prosperidad, podríamos mencionar la ideología de género que se está colando en muchas iglesias cristianas. Son muchas las iglesias que están abrazando la ideología de género y el homosexualismo como una práctica normal. Pues detrás de eso está también la fornicación precisamente y todo tipo de desorden sexual. Pero mejor quedémonos callados para no escandalizar, para no molestar a la gente, y además porque hoy en día pues está eso de moda. Es interesante también ver creyentes que predican, e iglesias, principalmente iglesias, es lo más preocupante, la misma iglesia celebrando Halloween. ¿Y eso qué tiene que ver con la fe? Y además, ¿qué tiene que ver con ocultismo? Que aborrece Dios, porque el ocultismo dice que es aborrecible por Dios. Entonces, ¿cómo podemos combinar esas cosas? Es algo que es absurdo, pero resulta con el propósito de no incomodar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ser relevante, pero de una forma que no incomode a nadie. Pero déjeme decirle entonces, con respecto a este mensaje, que para ser relevante, la iglesia no necesita negociar la doctrina del evangelio de Jesucristo. No estoy hablando de los dogmas construidos por la iglesia, sino de la doctrina de Jesucristo, la que Él nos enseñó. No es necesario negociarla, es decir, tenemos que ser pertinentes y relevantes, pero sin poner en peligro la palabra de Dios, manteniendo la verdad frente a cualquier situación y manteniendo la expresión que nos enseñó nuestro maestro por excelencia. Escrito está. No podemos negociar la doctrina, aunque incomode y aunque implique perder. Y entre esos perder estamos hablando de perder números de personas. Y luego termina esta porción diciendo, versículos 16 y 17: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra esas doctrinas, ¿cierto? Contra los nicolaitas y contra la doctrina de Balaam, pelearé contra ellos. Arrepiéntete, le dice a quién, a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca? Noten la simbología, espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una fórmula que se repite en todas estas iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, disciernan, entiendan lo que estoy diciendo. Detrás de este arrepiéntete hay una advertencia muy fuerte: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una advertencia que nos permite decir, una iglesia irrelevante requiere ser intervenida por Dios. Eso es lo que está advirtiendo el Señor. Iglesia de Pérgamo, ustedes están combinando la fe con esas doctrinas aborrecibles por Dios. Pues si ustedes no hacen algo, si ustedes no se arrepienten para purificar la iglesia, pues yo mismo me encargaré de eso. Eso es lo que está diciendo. Es decir, cuando la iglesia no es relevante por temor, por no incomodar,
pues a veces Dios es el que tiene que intervenir. Eso es lo que está anunciando aquí. Teníamos que decir entonces que una iglesia irrelevante requiere ser intervenida por Dios. Pero al terminar esta porción, dice ese dato que quedó pendiente de decir. El dato que aparece en todas las iglesias es este que viene a continuación: al que venciere. Eso se repite en todas las iglesias: al que venciere. Después de terminar el mensaje a cada una de estas 7 iglesias, dice esa fórmula: al que venciere. Cambia la promesa. Aquí encontramos una promesa que dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la promesa a Pérgamo. Pero a cada iglesia le entrega una promesa distinta, pero con ese mismo condicional: al que venciere. Y quiero llamar la atención allí, porque una vez más, con esta literatura llena de símbolos, a veces la mente se le va a uno para lo que menos importancia tiene, o la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacía comer del maná escondido? ¿Dónde está escondido? ¿Cuál maná? ¿Qué significa el maná? ¿Cuál es la piedrecita blanca? ¿Qué tan grande será la piedrecita? ¿Tiene un nombre escrito? ¿Cuál nombre será? ¿Cuál va a ser mi nombre? ¿Será que me van a dar un nombre bien bonito porque el que ahora tengo es muy feo? ¿O será que me va a gustar o no me va a gustar? Bueno, una cantidad de preguntas que pueden surgir, pero aquí la palabra clave no es esa, sino al que venciere. Y quiero detenerme aquí: al que venciere, y sobre todo por un detalle gramatical muy interesante. Noten que el mensaje a las 7 iglesias, a cada una de las iglesias, empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. A cada uno le dice lo mismo. La palabra la iglesia es una palabra femenina, de género femenino. Aquí es donde se usa la palabra género en la gramática. Género femenino, ¿cierto? La iglesia. Pero al final, cuando dice al que venciere, ese al que está en género masculino, de tal forma que ese al que venciere no se refiere a la iglesia, porque si se refiriera a la iglesia, diría la que venciere, ¿cierto? Porque es femenino. De tal forma que aunque el mensaje va para la iglesia, la promesa y la condición es individual, a la persona que venciere. Eso nos permite entender por qué en cada una de estas iglesias, a pesar de la perversidad que hay en algunas de estas iglesias, porque como ya dijimos, solo hay 2 que no hay queja, y sin embargo a todas se les dice al que venciere. Es decir, que en medio de la perversión que pudo penetrar en esa iglesia, o en medio de la irrelevancia de una iglesia, siempre el Señor espera que haya alguien o algunos a título personal que se mantengan en la fe y que venzan en su tarea de ser luz, porque el mensaje es para la iglesia que fue puesta para ser luz. Por eso, mis queridos hermanos, y quiero mencionar aquí sencillamente que la relevancia es un asunto personal. ¿Por qué es importante terminar con esto? Porque cuando miramos todos estos mensajes, miramos todos esos nombres de iglesias y pensamos en nuestra iglesia a título de denominación o a título de iglesia local, de iglesia Nuevo Amanecer, que ahora tenemos 30 años y de pronto nos gozamos y preguntamos, y si Dios mandara una carta a la iglesia, al ángel de la iglesia que está en Nuevo Amanecer, o sea, a mí, ¿qué nos diría, cierto? Qué bueno encontraría aquí y qué malo, qué criticable, y pensaríamos si somos o no somos una buena iglesia. Muchas veces inclusive caemos en la tentación de compararnos con otras iglesias y de pronto ver que somos mejores en algo. Casi nunca decimos que somos peores en algo, pero siempre andamos comparándonos. Pues déjeme decirle una cosa, que la promesa y lo que Dios va a mirar es si tú
a título personal, eres iglesia relevante. Algo que decíamos y que hemos insistido todo este año. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia, individualmente hablando. Por lo tanto, déjeme decirle que la carta no va dirigida a Nuevo Amanecer, la carta va dirigida a usted. ¿Qué diría Dios si te escribe una carta a ti? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Te puedes clasificar entre los que vencen o entre los que no son relevantes, entre los que no están siendo luz? Y eso es algo, tenemos que preguntarnos allá donde trabajamos, ¿no? Por eso, si el mensaje fuera para la iglesia Nuevo Amanecer, pues usted diría, pues que se las viene al pastor y que él responda. Pero es que la iglesia no es el líder, el pastor, el profeta, el apóstol o como le quieran llamar, sino usted. Y usted no tiene que estar en el ministerio. ¿Usted dónde trabaja? ¿Dónde estudia usted? ¿Alguien me quiere responder? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudia? ¿Saben dónde? Donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Allá donde usted se desempeña en su vida diaria es donde está imperando las tinieblas, y es allá donde usted tiene que ser luz para ser relevante como iglesia. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de una iglesia irrelevante. Entonces, hermanos, recordemos bien, ya usted lo ha personalizado, ¿cierto? Ya lo ha personalizado. Ya no está pensando en Nuevo Amanecer, ni en la iglesia anabautista, ni nada por el estilo, sino en usted. Una iglesia relevante mantiene su fidelidad, pero confronta al mundo en tinieblas. ¿Qué está haciendo usted allá? Para ser relevante, la iglesia no necesita negociar la doctrina. Yo sé que el mundo, donde mora Satanás, a uno le da miedo. A uno le da miedo frente a la demanda de esta sociedad. A uno le da miedo decir la verdad o negarse a ciertas prácticas, porque todos lo hacen, entonces uno no quiere como incomodar o que lo saquen del grupo, ¿cierto? Pero cuando queremos ser relevantes no necesitamos negociar la doctrina. Una iglesia irrelevante requiere ser intervenida por Dios, y esto es asustador. Si lo menciono de forma personal, ¿qué estoy necesitando yo? ¿O qué puede estar Dios advirtiéndome con respecto a su intervención? Y la relevancia es un asunto personal. Yo les invito para que cierren sus ojos y mediten en su condición de iglesia, en su condición de luz. También dijo el Señor: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. ¿Qué tipo de sal? ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de relevancia tienes en este mundo que camina en la oscuridad, que se debate en la maldad, cada día más pervertido? Un mundo que se pervierte cada día más, pero que al que el mundo mismo le llama progreso, progresismo. Y no es más que alejamiento cada día más de la palabra de Dios. Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia individual. Porque sabemos que tú no vas a pedir cuenta a Nuevo Amanecer, sino a cada uno.
Cuando llames y digas: venid, benditos de mi Padre, no te referirás a una familia, sino a personas a quienes llamarás a tu presencia y a recibir estas promesas que tal vez hoy no entendemos del Apocalipsis, pero que sabemos que tú no eres un Dios que miente, sino que las vas a cumplir en cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, de ser irrelevantes o de mezclar la fe con el engaño. No nos dejes caer en la tentación de acomodarnos al mundo. Guárdanos también, Señor, porque enfrentarnos a un mundo donde mora Satanás, como seres humanos, sabemos que es un desafío grande. Por eso te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo more en nosotros, para que podamos vencer el pecado, vencer el engaño y caminar como iglesia, verdaderamente iglesia de Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.